Y bueno, pues sí, o sea, estas son formas muy tradicionalistas de ver el teatro, porque ahora, lo repito, en el teatro posmoderno ya no hay una estructura estable. Pero en fin, vamos a ver esta parte. Tenemos que es el acto uno, ¿ok? Dice, habitación blanquísima del interior de la casa de Bernarda. Aquí como podemos ver, nuestro personaje está escrito en mayúsculas. ¿Por qué? Porque es la primera vez que sale a escena o porque justamente estamos mencionando a un personaje y hay que darle énfasis para saber quién está dentro de la escena. Dice, muros gruesos, puertas en arco con cortinas de yute rematadas con madroños y volantes. Silla de Anea, cuadros con paisajes inverosímiles de ninfas o reyes de leyenda. Es verano, un gran silencio umbroso se extiende por la escena. Al levantarse el telón está la escena sola y se oyen doblar las campanas. Sale la criada. Esto quiere decir que sale a escena, ella entra a la escena, ¿vale? Y bueno, esto también se puede leer como una acotación. Las acotaciones son las que nos van a dar referencia de la situación o de quizás la actitud del personaje, su estado de ánimo, o cómo entra, o si lleva algún objeto. Y pues en este caso, como apenas está empezando la escena, pues no tiene paréntesis, pero hay otras ocasiones en las que sí los tiene y ahorita los vamos a checar. ¿Ok? Aquí, de hecho, hay algunos ejemplos, pero vamos a tratar de leer todo. ¿Vale? Entonces tenemos criada. Ella empieza hablando ya que entró a la escena, como lo recordamos. Y pues primero se pone el nombre del personaje en mayúscula, preferiblemente. Después se pone un guión y ya viene el diálogo. Esto quiere decir que, ¿por qué se pone primero el personaje? Porque nos da pie, le da pie al lector quién es quien está hablando. Porque si nada más pusiéramos el diálogo, sería así como de, no sé si está hablando la criada, Bernarda, la mamá, las hijas, ¿no? Entonces por eso debe tener cierto orden y cierta estructura. Bueno, seguimos. Dice, criada, guión. Ya tengo el doble de esas campanas metido entre las sienes. La Poncia, que recordemos que es otra criada. Y aquí podemos ver que la acotación está entre paréntesis y dice, sale comiendo chorizo y pan. ¿Ok? Dice entonces, la Poncia. Llevan ya más 2 horas de gori gori. Han venido curas de todos los pueblos. La iglesia está hermosa. En el primer responso se desmayó la Magdalena. Aquí ya nos viene a dar un chisme, ¿no? Dice la criada. Ay, es la que se queda más sola. La Poncia. Era la única que quería al padre. Ay, gracias a Dios que estamos solas un poquito. Yo he venido a comer. Y la criada dice. Ay, si te viera Bernarda. La Poncia. Quisiera que ahora que no come ella, que todas nos muriéramos de hambre. Mandona, dominanta. Pero se fastidia. Le he abierto la orza de chorizos. La criada. Aquí, por ejemplo, tiene una acotación entre paréntesis y esto quiere decir el estado de ánimo de nuestro personaje. Dice, con tristeza, ansiosa. Entonces tiene que decirlo de esa forma, ¿no? La criada. Ay, ¿por qué no me das para mi niña, Poncia? La Poncia. Ay, entra y llévate también un puñado de garbanzos. Hoy no se dará cuenta. ¿Vale? Entonces, pues podemos notar que las acotaciones dan muchísimo algo que no se puede ver en escena, pero que le da cierta pauta al actor para que pueda representar esta escena. ¿Va? Bueno, tenemos preguntas de examen. Dice, lee el concepto, la agrupación por tema en que se han integrado las obras literarias,
Cada conjunto de obras posee rasgos comunes en estructura, temas y lenguaje. ¿Ok? ¿A qué hace referencia? A, género; B, corriente; C, ideología; o D, manifestación. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos que conjunto que posee rasgos comunes de estructura, temas y lenguaje. Aquí tenemos esta palabra clave. Los temas están más regidos por el género. ¿Ok? Las corrientes sí tienen ciertos temas, pero lo repito, están más cercanas a la época, ¿vale? Y en literatura, a la coincidencia temática y de estilo se le llama género, ¿vale? Las dos, pues en realidad son las mismas, porque está hablando de una temática. Siguiente. Ok, ahora vamos a ver las corrientes literarias. La corriente literaria es el conjunto de características tanto en la forma de escribir como en la temática, pero aquí está, una temática en común de acuerdo con las condiciones sociales de una determinada época. ¿Ok? Repito, sí hay una temática especial, pero es la época la que las delimita. O sea, siempre es por épocas el parámetro de las corrientes literarias. Y pues vamos a ver el dato interesante de la diapositiva, que es: una corriente literaria puede permanecer durante varias épocas o menos de una, ¿vale? Esto quiere decir que, por ejemplo, si ahorita yo quiero escribir algo de la literatura antigua, no corresponde solamente a la literatura antigua, sino también al presente, a la literatura contemporánea. ¿Ok? Pues justo empecemos con la literatura antigua. Es el conjunto de obras literarias que fueron escritas aproximadamente entre el siglo V a.C. y el inicio de la Edad Media, cuando se comenzó a gestar la literatura, el arte de la expresión retórica y poética. Esta parte de embellecer todo lo que estábamos diciendo. Y bueno, a pesar de que ya empezaba el surgimiento de la literatura, no estaba escrita tal cual, o si bien empezaban a escribir, pero ya era más como, no sé si han visto estas caricaturas o algunas películas en donde escriben sobre piedra y la van labrando con un cincel y algún mazo. O sea, incluso en Hércules, ¿no? Lo podemos ver. Creo que es una buena película como para tener este referente de la literatura antigua. Ok, seguimos con la literatura medieval. Dice, se desarrolló en Europa durante la Edad Media, es decir, desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta los inicios del Renacimiento a finales del siglo XV. Escritos religiosos y trabajos seglares, ¿vale? O sea, esto de las cruzadas, Dios es el máximo exponente, todos se lo debemos a Él, todos tenemos que ser a su imagen y semejanza, qué no tenemos que hacer para pues que no nos alejemos de Dios, etcétera. La siguiente corriente es el renacentismo del siglo XVI. Tenemos una imagen aquí que hace referencia, para que se acuerden muchísimo, sobre el Renacimiento de Leonardo da Vinci, la Gioconda, Mona Lisa, etcétera. Y bueno, fue un movimiento cultural europeo que llegó a su apogeo en España en el siglo XVI. Si bien sabemos que Leonardo da Vinci empezó a hacer una serie de descubrimientos muy importantes, estudios no solamente sobre el cuerpo humano, sino más bien todo lo que le rodeaba, y además era un tanto revelador y pues un tanto rebelde, porque ya no solamente hablaba de Dios, sino que ya se empezaba a
empezaba a darle más carga al ser humano y a lo que sentía el ser humano y cómo lo sentía, ¿no? O sea, sus estudios de medicina también tienen muchísimo que ver.